posponer la elección. Doctor Bruno Ríos, buenos días. ¿Cuál es el pulso en Texas? Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Alberto. Me da mucho gusto saludarte y saludar al auditorio de vuelta a mi tierra. A mí se me hace que la forma que hay que analizar el uso de redes sociales del presidente tiene que ver sobre todo con el contexto en el que lo está haciendo en este momento, y pues tanto para la comunidad latina como para el resto del electorado, pues es algo que no puede tomarse a la ligera. Simplemente que el presidente esté sugiriendo mover la fecha de la elección, para empezar, porque me parece que es imposible hacerlo de manera unilateral, porque está en la Constitución, y de segunda manera, de otra manera, hay que pensarlo como una forma también de medir la opinión pública. Y entonces me parece que es preocupante, ¿no? Muchas voces conservadoras lo que han estado haciendo es salir a los medios a aclarar que pues, el presidente no tiene las facultades para empezar para hacerlo de esa manera, y en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo en Estados Unidos es desastroso que simplemente se sugiera algo así, además de manera abierta y en Twitter, ¿no? ¿Qué dice la comunidad latina, por ejemplo? ¿Cuál es el pulso? La comunidad latina está sufriendo de manera específica y mucho más marcada la pandemia del coronavirus en Estados Unidos. Para que te des una idea, y probablemente también Dolia Esteves en un momento te dará un poco más los datos, pero el, el, el panorama económico y electoral en este país en este momento es bastante complejo, ¿no? Y va en contra, es devastador. En este momento, creo que el miércoles se publicaron por primera vez las cifras de contracción del Producto Interno Bruto, por ejemplo, que cae en 9.5%, que es la contracción más brutal y más desastrosa de la historia de este país, y anualizado es casi el 33%. Entonces, es preocupante. Por ejemplo, en una comunidad como la ciudad de Houston, que es de facto la ciudad más diversa de este país, pues, y además es la meca energética del petróleo, del fracking y del gas natural y demás, de las gasolinas en Estados Unidos, se perdieron desde marzo 350,000 empleos, ¿no? Y además, se han recuperado alrededor de 110,000 desde la reapertura en mayo, pero tenemos un déficit de más de 200,000 empleos. Entonces, si le aunas a eso, si le añades a eso 150,000 muertos, 1,000 muertos diarios, y el contexto electoral que además está polarizado en términos raciales, lo que tenemos es que la comunidad latina, además de que está sufriendo con la pandemia, está sufriendo de las mismas opresiones laborales, de inmigración y demás, en términos políticos, que ha sufrido históricamente. Y entonces es un panorama muy desolador que pone a Trump bajo muchísima presión, y una de las maneras en las que yo he visto que él trata de manipular esa presión o de por lo menos medir la oposición pública es a través del uso indiscriminado de Twitter como un arma de doble filo, ¿no? Hay que medir la opinión pública contra los colaboradores que le están diciendo ciertas cosas, y además alimenta también su ego inmenso y también muy frágil, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, creo que además se explica muy bien por parte de su personalidad, como parte de un libro del que hablé en mi columna de lunes, que es el libro de su sobrina. Y creo que describe muy bien el génesis de por qué Donald Trump es Donald Trump, ¿no? Y me parece que tiene que ver con una historia familiar desastrosa y fascinante a la vez, que valdría la pena analizar más a fondo, ¿no? ¿Tú ves que le vaya a alcanzar para reelegirse?
Bruno. Mira, si me hubieras preguntado esto hace 6 meses, te diría que la posibilidad es muy, muy alta. En este momento, a cómo van las cosas, yo diría que la elección por lo menos va a estar muchísimo más disputada y yo me atrevería a decir que Trump podría no reelegirse en este momento, dado que su carta más fuerte, que era una economía heredada de un crecimiento además de la última, casi la última década, de los 8 años de Obama, de recuperación bastante fuerte, pues ya no la tiene, ¿no? Es una carta que no la tiene y la respuesta a la pandemia ha sido desastrosa, muy, muy, muy desastrosa, 150,000 muertos, las pruebas que tardan 11 días en salir los resultados, que no hay acceso, en fin, hay muchísimos problemas en Estados Unidos que además ha sido un shock para la comunidad de electores en general, que no se esperaba que el país más poderoso del mundo tuviera tantísimos problemas para controlar esto, ¿no? 150,000 muertos para que vea usted Estados Unidos. Y de hecho Houston, ¿verdad? Texas es de los estados más golpeados también, Bruno. Sí, lo que pasa es que hubo un problema con este plan de reapertura que se dio muy, muy pronto, en mayo. Tuvimos un poco más, tal vez 2 meses de encierro forzado y la reapertura sucedió en mayo. Y el problema es que se abrió todo de manera bastante rápida. En 3 semanas básicamente estaban abiertos los bares, los gimnasios, todos los establecimientos, los restaurantes al 100% de su capacidad y demás. Y lo que tuvimos es un repunte de casos pues exponencial. Y es además, creo, una lección, ¿no? Una lección de lo que ha sucedido aquí, en donde además el acceso a los servicios de salud y sobre todo a las pruebas rápidas y a las pruebas y a los resultados de las pruebas ha sido muy, muy deficiente. Y entonces sí, lo que ha sucedido en Texas, además lo que ha sucedido además en el Valle de Texas, que es mayormente hispano, pues me quedo sin palabras, es muy terrible. Devastador. Invito a leer al doctor Bruno Ríos cada lunes en proyectopuente.com.mx. Ahí nos tiene artículos y estamos preparando ahí toda una cobertura al respecto de lo que viene. Y pues muchas gracias, doctor, y estamos en contacto como siempre. No, Y te agradezco. ahí cada lunes te leemos, te promovemos y te vamos a dar más lata en cuestiones de acá de lo latino. Es que tú sabes, también la vorágine informativa ha estado maestro. En verdad, No, se por quedan supuesto. temas fueras. Y de verdad a mí me parece muy importante que hagamos el paralelismo con lo que está sucediendo en la frontera y con lo que está sucediendo en Sonora también, porque nos importa mucho, ¿no? Están en ambos lados de la frontera. Sin duda, y eres una fuente importante. Gracias, Bruno. Abrazo. Un abrazo, Luis. El doctor Bruno Ríos, ahí en proyectopuente.com.mx lo puede leer todos los lunes. En Estados Unidos, de última